El abrupto incremento de precios en los alimentos alrededor del mundo ha provocado crisis en las regiones más pobres del planeta. Uno de los principales motivos de este desajuste en la producción de productos comestibles se debe a la creciente demanda de biocombustibles en países desarrollados, al cambio de hábitos alimenticios de la población asiática y al alto costo de fertilizantes y del transporte de alimentos. Según el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, unas 100 millones de personas pueden verse seriamente en riesgo por esta crisis alimentaria. Mientras esto sucede en otras partes del mundo, en México se tiran miles de toneladas de comida a la basura. México es la cuarta potencia en biodiversidad a nivel mundial. Diariamente se tiran miles y miles de pesos a la basura en alimentos. ¿Y quién asume el costo de esto? En un principio el productor y finalmente usted, el consumidor. Este año se producirán 28 millones de toneladas de granos y cereales, 17 millones de toneladas de frutas y 10 millones de legumbres y hortalizas. En total, 55 millones de toneladas de alimentos, de los cuales se calcula que habrá entre el 5 y el 10% de pérdidas. El desperdicio se da porque cuando no hay suficiente demanda, los comerciantes prefieren tirar los comestibles que ofertarlos. Pues los productos que están de buena calidad se pudieran vender a un mejor precio y pudiera darse uso y ayudar a mucha gente que no tiene recursos. Pero aquí la gente no lo hace así, o sea, los bodegueros grandes agarran las taras completas, hablamos de 100 cajas en una tarima y la tiran así completa, con todo y caja y con todo y todo, porque ellos dicen que si ofertan su manzana que viene de Washington, por ejemplo, si la ofertan a 10 pesos, ya no le van a comprar la que cuesta 30. Y habrá hambres y pestes. Pestes. Se podría decir que la ciencia moderna ha logrado eliminar el miedo a las pestes. No obstante, hoy en día nos hallamos al borde de un azote mortífero que bien podría cobrar más vidas que todas las pestes que han afectado hasta ahora a la humanidad. Se trata de la epidemia del SIDA. Al presente, el virus VIH, causante del SIDA, ha infectado a unos 14 millones de personas de todo el mundo. En 1993, el SIDA pasó a ser en Estados Unidos el principal agente causal de la muerte de hombres entre 20 y 45 años. Se calcula que para el año 2000, 24 millones de personas ya habrán manifestado síntomas de SIDA. A estas se sumarán otras 100 millones infectadas con el virus VIH. Sin embargo, el SIDA no es la única peste moderna que azota a la humanidad. Hoy en día existen 100 tipos de cáncer prácticamente desconocidos para nuestros antepasados, que causan la muerte de 5 millones de personas al año. Se cree que el marcado incremento de casos de melanoma, un cáncer de la piel particularmente virulento, es producto de la reducción de la capa de ozono que filtra gran parte de la radiación ultravioleta del sol. La recesión mundial ha dejado a muchas personas desamparadas y sin hogar, y ha hecho estragos en los sistemas de salud de muchos países. Se han producido alarmantes rebrotes de enfermedades que la ciencia moderna consideraba erradicadas. En ciertas zonas de la India y la antigua Unión Soviética han surgido epidemias de tifoidea, difteria y hasta de la peste negra. Nuevas y devastadoras mutaciones de la malaria, la tuberculosis y el cólera cobran resistencia a todo antibiótico conocido y cegan la vida a millones de personas. Los microbios causantes de la neumonía, infecciones óticas infantiles, etc., se transmutan y no responden ya a tratamientos tradicionales. Se cierne así sobre la humanidad la amenaza de una siniestra era posantibiótica, en la cual las infecciones más inocuas podrían transformarse rápidamente en enfermedades mortales. Jesús dijo que una profusión de pestilencias o enfermedades señalaría la época de su regreso. A medida que entremos en la era final de la humanidad sobre nuestro planeta, epidemias como el SIDA se extenderán de forma generalizada. Así es, porque hace solo algunos minutos la Organización Mundial de la Salud declaró que la nueva cepa del virus AH1N1 ha causado la primera pandemia de influenza en más de 40 años. La información ha salido hace solo minutos oficialmente por parte del gobierno sueco. La directora del organismo, Margaret Chan, se va a presentar ante la prensa cerca del mediodía para dar a conocer oficialmente esta decisión. La medida implica que los 103 Estados miembros de la OMS deben tomar los resguardos
resguardos para enfrentar la propagación de este virus. Fuentes al interior del organismo de salud advierten que hace algunos días que ya se observan las condiciones de una pandemia, pero que antes de declararla quisieron asegurarse de que los países puedan preparar a la población para evitar pánico. El riesgo, según los especialistas, es que de no haber una correcta información se podría generar un escenario aún más adverso, protagonizado por personas desesperadas y gobiernos tomando medidas indebidas. De esta manera, entonces, la Organización Mundial de la Salud en los próximos minutos debiera confirmar oficialmente la primera pandemia a nivel global en más de 40 años. Se sube entonces el nivel de alerta a nivel 6, que es el máximo en la escala que existe para este tipo de enfermedades. Recordemos que nuestro país ha confirmado ya por laboratorio cerca de 1.700 casos de influenza humana, todos ellos con tratamiento. Lamentablemente 2 víctimas fatales, pero todos los casos están siendo atendidos tanto por la salud pública como privada. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. El 27 de marzo de 1964, Alaska es devastada por un gigantesco terremoto que registró 8,4 en la escala de Richter. Lo llamativo del caso es que en los 30 años posteriores al terremoto de Alaska, ha habido la misma cantidad de terremotos de gran intensidad que en los 2000 años anteriores de la historia. Según el Almanaque Mundial, entre los años 1000 y 1800 no se produjeron sino 21 terremotos de gran magnitud, 33 movimientos telúricos de grandes proporciones, y entre 1950 y 1991 esa cifra se elevó a 93, casi el triple de la del medio siglo anterior. En total, esos terremotos cobraron la vida de 1.300.000 personas. Este espectacular incremento en los sismos de gran intensidad ha llevado a los científicos a predecir que estamos entrando en una nueva fase de grandes trastornos telúricos. También la Biblia predice que los postreros días serán una época de gran actividad sísmica, en que la tierra tambaleará como un ebrio y las torres y ciudades de las naciones se desplomarán. 17 de enero de 1994. Un terremoto de 6,6 en la escala de Richter ocasiona daños por valor de $30.000 millones en Los Ángeles. Los sismólogos predicen que el inminente gran terremoto de California podría ser 50 veces más fuerte. 17 de enero de 1995. Más de 5.000 muertos y 26.000 heridos es el saldo del terremoto del Gran Hanshin en el Japón. La ciudad portuaria de Kobe queda en ruinas, su infraestructura destruida y más de 300.000 personas sin techo.
Científicos japoneses del Centro Sismológico de Tsukuba predicen que un terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter podría ocurrir en la zona de Tokio en un futuro cercano. Cuando se produzcan los terremotos de California o Tokio, como está previsto, el número de víctimas fatales y la devastación, así como el impacto que tendrán en la economía mundial, serán